You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles. Conecta Ideas, el podcast donde exploramos cómo entender y enfrentar el presente. Conversamos sobre temas que impactan nuestra vida cotidiana y cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio. Acompáñanos en esta conversación llena de ideas útiles. Soy Samuel Jarquín y junto a Héctor Delgado Paniagua, comenzamos. Hoy hablaremos de la arquitectura nuestra de cada día. Nos acompaña Elena Mayorga en el episodio Arquitectura y Vida. El diseño define cómo vivimos. Elena es arquitecta, docente e investigadora, con una amplia trayectoria en el mundo académico y profesional. Ha impartido clases por más de 20 años en universidades de Chile, liderando talleres de arquitectura, historia, urbanismo y patrimonio. Su mirada combina la enseñanza crítica con una profunda sensibilidad hacia el entorno, la memoria y la ciudad. También ha desarrollado investigaciones y publicaciones sobre arquitectura moderna, vivienda social y patrimonio cultural, con especial interés por la relación de Pablo Neruda con la arquitectura. Elena no solo enseña arquitectura, la vive, la piensa y la comparte desde la experiencia, la escritura y el aula. Estamos en Conecta Ideas, el podcast para entender y enfrentar el presente, y estamos con Elena Mayorga desde Concepción, Chile. Saludos aquí desde Managua, Elena, ¿qué tal? Hola Héctor, antes que nada agradecerte tu invitación y un gusto para mí poder compartir estas palabras contigo y con la audiencia. Bueno, tenemos un segmento que llamamos la arquitectura nuestra de cada día y queremos conversar con arquitectos sobre cómo el diseño de los edificios, el diseño de las edificaciones incide en nuestro día a día, cómo nos condiciona y nos determina las pautas que son condicionantes para nuestra vida. ¿Podrías comentarnos cómo influye el diseño arquitectónico en los edificios que frecuentamos en la calidad de vida y bienestar de las personas? Bueno, para mí tiene un rol fundamental. Francamente, la arquitectura puede cambiar tu vida para bien o la puede arruinar. El rol, digamos, que tiene, ya que es el lugar donde uno habita, ¿cierto? Tanto individualmente, familiarmente y en comunidad. Por lo tanto, una mayor calidad de arquitectura va en beneficio directo de una mejor calidad de vida. Y eso también tiene que ver con muchos factores que para mí se vinculan, ¿cierto?, con los estratos más básicos que tienen que ver con la biología humana, como por ejemplo procurar el techo, el habitar, los estándares de calefacción, de protección térmica que tú tengas, la luminosidad, hasta patrones mucho más complejos que tienen que ver con el diseño propiamente tal, que ya ataca no tanto la parte biológica, sino psicológica y también espiritual del ser humano, que tiene que ver con los impactos en la percepción del ser humano
para un mejor bienestar, como tú lo dices, para un mejor desarrollo, que son aspectos más sutiles, pero que obviamente vienen a determinar y actualmente, ¿cierto?, está siendo estudiado por la neuroarquitectura de cómo nuestra construcción física incide en los aspectos psicológicos del ser humano. Por eso te digo que a mayor deficiencia de esto, la calidad de vida es mucho menor. Y también hay toda una cosa funcional que muy bien el proyecto moderno se encargó de solucionarla, que tiene que ver con cumplir nuestras actividades rutinarias de la mejor forma posible y también aspectos que tienen que ver con la sociedad actual, con el aumento de población, que prácticamente, ¿cierto?, ha contribuido a lo que se llama una especie de jibarización de la arquitectura, donde los espacios cada vez están siendo más reducidos y eso de alguna manera fricciona muchos roces, sobre todo en la arquitectura social, de vivienda social, donde prácticamente se escucha todo lo que pasa en la casa del vecino y prácticamente ya acceder a una vivienda con unos metros cuadrados suficientes pasa a ser un lujo. Y estamos hablando de que ya pueden acceder a la vivienda porque tenemos un importante porcentaje de la población mundial que no tiene acceso a la vivienda propia. Y en términos de área, ¿cuál sería el metraje suficiente para una vivienda? Es que esos estándares son muy complejos de determinar, por lo menos aquí en Chile. Cada gobierno, ¿cierto?, ha tratado de ir aumentándolo. Generalmente parten con una vivienda básica donde se construyen los núcleos funcionales húmedos que tienen y se relacionan con el baño, la cocina, ¿cierto? Y después espera que la gente, en la medida que pueda y tenga recursos propios, vaya ampliando su vivienda. Entonces, ellos dan como lo básico, espacios básicos, pero siempre está la idea de que esta vivienda sea dinámica en el aspecto de que según los requerimientos vaya aumentando, que no es una teoría nueva, sino que viene desde el año de los 60, 70, ¿cierto? Christopher Alexander y todos aquellos que participaron en este concurso Previ en Perú, que estaba destinado a la vivienda, ya incluían al habitante como propio gestor, ¿cierto? De su necesidad espacial y funcional dentro de la vivienda. Así que no me comprometo con un metraje específico porque eso pasa a ser relativo, pero siempre también tiene que ver con el número de integrantes de la familia, etcétera. No quiero comprometerme como con un número específico. Los núcleos húmedos responden a un principio de progresividad, ¿verdad? Progresividad de la vivienda que fue retomado por Aravena, ganador del Pritzker, hace unos años. Alejandro Aravena. Claro, pero antes que él ya existía, lo que pasa que se visibilizó mucho más con él, pero yo no se lo adjudicaría 100% a él, porque como tú dices, él retoma ya una idea instalada en toda esta vivienda social, sobre todo la que se propuso para el proyecto Previ en Perú. Sí. Y una vivienda dinámica, espacios dinámicos que estabas haciendo referencia, ¿qué implica en términos de una construcción que se pueda catalogar que es un edificio con espacios dinámicos? El concepto, ¿cierto?, es que vaya respondiendo a las necesidades de los usuarios, porque también tenemos que adaptarnos a que la sociedad actual tiene muchos tipos de familia. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. La familia casi sin hijo, o la mamá con un hijo, o el nieto que vive con la abuela, o la familia tradicional conformada por una pareja y sus hijos.
Mucha gente está viviendo sola. El otro día leía en unas noticias de Japón, a las cuales me estoy suscrita, que el porcentaje de japoneses que vive solo es súper grande. Incluso los encuentran y daban un rango que los encontraban entre 3 meses y un año después de que fallecen, porque ni siquiera los vecinos se enteran de que han muerto. Esa vivienda dinámica y el orden o el ritmo que vaya marcando ese dinamismo también es muy complejo de establecer. También está la vivienda productiva, ¿cierto? Que ya también muchos han integrado, que tiene que ver con, por ejemplo, aquí en Chile hay una ley que ampara que el 50% de tu vivienda lo puedes usar en un emprendimiento de tipo comercial. Entonces, esas necesidades vendrían a determinar un poco eso y tiene que ver mucho con las actividades y el tipo de usuario. Interesante el tema del emprendimiento, ¿verdad? Cómo ha venido insertándose en las legislaciones de cada país. O sea, aquí ya tenemos en Nicaragua un ministerio que promueve la cultura emprendedora, ¿entiendes? Y Aquí en Chile está pasando mucho eso, digamos, y también se usa que cada persona tiene un trabajo, si es que lo tiene, porque también hay índices de cesantía un poco grandes, sobre todo después de la pandemia, pero además de tener como un trabajo oficial, entre comillas, tiene su emprendimiento en su casa, cocina, o el marido hace muebles, ¿cierto? Sí, está muy, muy usado, y también, como te digo, la legislación se está haciendo cargo de eso a través de permitir que la vivienda, el 50% de ella pueda ser destinada para alguna actividad productiva que incremente los ingresos de la familia. Y un diseño arquitectónico puede promover el ahorro energético, pero también en un momento puede que se eleven los gastos en consumo de energía por problemas de ventilación, iluminación. En el caso de ustedes en Chile hablan mucho de la calefacción. Acá en Nicaragua, con un clima más tropical, tienden las viviendas y los edificios a calentarse, ¿no? Por problemas de ventilación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo podría un diseño arquitectónico ser más eficiente en términos de ahorro energético? El tema de la arquitectura sustentable, que toca el tema del ahorro energético, está muy en boga en Chile y prácticamente está incorporado en todos los planes de estudio en la formación de nuevos arquitectos. También el Ministerio de Vivienda, para las viviendas, ha propuesto soluciones de aislación térmica que son obligatorias en el diseño de la vivienda. O sea, si tú quieres la aprobación y la recepción desde el punto de vista cierto legal de tu vivienda, tiene que contar con estas soluciones que son tipo, existen en catálogo, también tú puedes proponer alguna. Y está muy en boga porque Chile, imagínate que empieza en el norte con un clima desértico y termina en el sur con un clima muy lluvioso, incluso nieve, pasando por toda la etapa intermedia, pero tanto en el desierto como en el sur, porque la nieve es muy helada, pero también en el desierto la oscilación térmica entre el calor que hace en el día y lo que sucede en la noche es muy grande. Entonces en el día puedes tener 20 grados y en la noche puedes tener -5. Entonces sí hay mucha preocupación por el tema de la aislación térmica, que es como este primer paso, y por supuesto que dentro de este tema de la aislación térmica y de la sustentabilidad hay muchas opciones de diseño, sobre todo que van propuestas en los detalles, que contribuyen a una mayor eficiencia energética dentro de la vivienda. Sí, aquí tenemos, en Nicaragua no se dan tanto esos contrastes de clima, estamos en una zona en el Pacífico, temperaturas muy altas, humedad relativa elevada por cercanía del mar, parte de montañas al centro, pero no hay variaciones tan grandes como el desierto a la parte de si ustedes que son país tan largo en extensión, ¿no? Largo. Siempre se dice que Chile solamente tiene dos sentidos cardinales, norte y sur, porque nosotros siempre nos referimos, vas al norte, voy al sur, nunca decimos vas al oeste, bueno, a lo más mar y montaña, pero siempre es como el norte y el sur. Y toda la infraestructura vial un poco está en ese orden. Al inicio hablaste de que la arquitectura promueve la interacción social y la vida en comunidad. Ahí estamos en una estrecha relación entre arquitectura y urbanismo, pero hablemos un poquito de eso, cómo la arquitectura puede promover y fomentar una vida comunitaria. La arquitectura es súper importante, las intervenciones urbanas también. Me acuerdo del caso de Aldo van Eyck, cierto que en Holanda, en la posguerra, al trabajar en un municipio, hace más de 100 proyectos donde ocupa los espacios abandonados
para hacer juegos de niños y un poco creo que el espacio urbano de carácter público contribuye mucho a la fricción social. Por ejemplo, yo tengo una sobrina y la llevo a la plaza y desde que ocurre eso he conocido un montón de gente porque hay otras mamás jugando con sus chicos y empezamos a conversar mientras ellos juegan. Entonces es súper importante porque es ahí donde se encuentra la comunidad, donde se forman lazos vecinales, ¿cierto? Que son los primeros lazos, lazos comunitarios. Pero el problema con el cual nos estamos encontrando en la actualidad es el problema de seguridad. Chile estaba sufriendo y tiene en estos momentos un problema de seguridad muy grande con respecto a los delitos que principalmente ocurren en el espacio público. Entonces, en comparación a años anteriores, por ejemplo, la vida nocturna disminuyó mucho, ya como que la gente, incluso aquí en Concepción no es tanto porque nosotros somos provincia, pero en Santiago, en la capital, se ven las entrevistas y la gente señala que ellos después de las 8 de la noche, incluso antes, no quieren salir a la calle, hay mucha delincuencia. Entonces también la pregunta y el desafío que tenemos como arquitectos y urbanistas por delante es cómo revertir esa situación de uso del espacio público, porque al no usarse y al no haber esa fricción social, la gente tiende a vivir de manera cada día más aislada, que es lo que te comentaba, que por ejemplo pasaba como en Japón, que la gente no se junta mucho y fallece el vecino y tú no te enteras, ¿cierto? ¿Cómo revertirlo? Porque también la contribución es a un bienestar ya más común de tipo comunitario, que sí incide en cada una de las personas, de sentirnos más acompañadas, de sentir que tenemos más amigos, de sentir que podemos compartir, que es ese sentido de vida comunitaria. Encuentro que no se ha hecho cargo todavía el Estado y nosotros como en tanto arquitectos, ¿cierto? No lo hemos fomentado, pero sí en Chile va muy asociado a al tipo de seguridad en el espacio público, que tiene que ver con buena iluminación, tiene que ver, bueno, te digo que las cárceles aquí ya no dan abasto. Hay un problema también con la justicia que se encuentran que las penalizaciones son muy bajas, entonces le dicen la puerta giratoria porque entra un delincuente y ya al poco tiempo está afuera. También los juzgados no dan abasto para ver tanto caso, ¿cierto? Y generalmente la policía los tiene un rato en la comisaría y después los tiene que dejar salir porque tampoco el sistema está colapsado, digamos. Entonces ahí se unen como un aspecto ya de carácter más político, legislativo, urbano, ¿cierto? Arquitectónico, y todo eso obviamente repercute en el bienestar de las personas, pero el tema de seguridad está muy complejo. Para contribuir a que los espacios sean seguros, mencionaste la iluminación. ¿Qué otro aspecto tangible que puede estar incorporado en una propuesta arquitectónica podríamos recomendar para promover seguridad? Mira, para mí la seguridad, ¿cierto? Tiene que ver con, como tú dices, desde el punto de vista, porque existe la seguridad como un concepto abstracto y existe la sensación de seguridad, que es la que tenemos los usuarios y los habitantes de las ciudades. Pero la sensación de seguridad, la que realmente en las encuestas en la que se evalúa, está muy alto, o sea, la gente no se siente segura. Y cómo la arquitectura y en los espacios públicos podemos contribuir a incrementarla, primero tiene que ver, ¿cierto?, con aspectos de diseño, 100 factores de diseño, tiene que ver con la luminosidad y la visibilización de esos espacios, que tiene que ver con un manejo de las áreas verdes, ¿cierto? Y también promover la transversalidad de uso, porque tenemos que entender que al espacio público acude el niño, acude la mamá con su hijo, acude el abuelo con el nieto, acuden los enamorados a encontrarse. Entonces, la incitación al uso tiene que ver con acoger y dar respuesta a esa transversalidad etaria en el uso del espacio público y ciertos elementos ancla, ¿cierto?, que tendrían que ver con promover que la gente vaya, porque a veces la gente ni siquiera se atreve a ir. Entonces, esos elementos tienen que ver con el diseño, por ejemplo, en el caso de los niños, los juegos, en el caso ya de los adultos, espacios para el reposo, para la contemplación, promover las actividades al aire libre. Yo citaría eso, pero hacer el espacio visible y luminoso y expuesto, eso también es súper importante. Lo seguro es que un espacio se muestre y esté expuesto, porque en la medida
que el delito siempre actúa como en lo escondido, vea que ese espacio es visible, no va a querer de alguna manera apropiarse de eso. Comentar que aquí en Chile en los espacios públicos ya no en las zonas centrales y más consolidadas, sino en los espacios públicos periféricos. La cultura narco se ha apropiado mucho de ello, por ejemplo, haciendo estas especies de animitas para aquellos integrantes que han sido asesinados de ellos. Entonces, hace poco el gobierno y ciertas municipalidades contrataron maquinaria para ir a derribarlo, es decir, igual esta cultura se apropia de los espacios públicos construyéndolos como si fueran de ellos. Igual ahí hay un... Animitas es... Animita es una especie de recordatorio al difunto que generalmente es una casa que contiene sus objetos personales más importantes. Por ejemplo, en este caso habían como zapatillas, porque al chico le gustaba el fútbol, entonces estaban las zapatillas de jugar fútbol, las camisetas, sus fotografías, y de alguna manera después ellos se convierten en una especie, despierta la devoción popular y mucha gente los santifica, les va a dejar vela, les pide cosas, y si cumple ya esta especie de santo cumple, ¿cierto? Se empieza a masificar y se transforman en más populares, en personajes más populares. Sí. Entonces, igual es complejo porque ahí tenemos que diferenciar el espacio público institucional que está más regulado por el Estado, en el Estado interviene y están en las zonas más tradicionales de las ciudades, con aquí el espacio público de carácter más periférico en el cual prácticamente nadie se hace cargo y está ocupado a veces de buena manera y otro de una manera no muy santa, por decirlo de algún modo. En el tema del uso de los espacios públicos, es necesario hablar también de la responsabilidad que tiene el usuario. O sea, hablamos del Estado como el ente encargado de dotar y equipar ese espacio, pero también el uso responsable de la ciudadanía de esos espacios. Claro, en general los estudios, ¿cierto?, referidos al cuidado del espacio público, apuntan a lograr una identificación del futuro usuario, es decir, de quienes van a ocupar esos espacios públicos, los vecinos cercanos, en la construcción del mismo espacio. Entonces, se promueven espacios de carácter más participativo, donde quizás el arquitecto pueda trabajar con la comunidad y en la materialización de ese espacio también sean los propios vecinos los que intervengan. Así cuidan las plantas, cuidan el mobiliario, porque también ese es otro tema. A veces como que el Estado hace lo suyo, ¿cierto? Instala una infraestructura de espacio público y después se va y la gente no se siente identificada y la destrucción sucede rápidamente, no son cuidados, se roban las plantas, rompen las bancas, en los juegos de los niños igual los rompen. Entonces, los estudios urbanos apuntan a que en la medida que haya un compromiso casi afectivo al participar en esto y al hacerlo tuyo, al sentirlo tuyo, las señoras ahí prácticamente aparecen defendiendo esos mismos mobiliarios o cualquier cosa que haya ahí, de la ruptura, del deterioro, etcétera. Entonces, eso es súper importante, la participación ciudadana en el diseño urbano, sobre todo del espacio público. Bueno, Elena, iniciamos hablando de vivienda, de cómo la vivienda incide en la psicología de las personas. Estuvimos hablando un poco sobre las dimensiones de la vivienda, empezamos a hablar de espacios públicos y en toda esta conversación hemos tenido pinceladas de Chile, ¿no? Muy rico platicar con vos y sé que a nuestros oyentes les va a gustar conocer y tener estas vivencias que son tan comunes en Latinoamérica, pero también muy específicas en el contexto de cada uno de nuestros países. Tenemos, como te decía en este podcast, interés de hablar sobre la arquitectura nuestra de cada día y también conocer la visión de personas que, sin ser arquitectos, pues obviamente padecen o disfrutan de la arquitectura, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna idea que te gustaría dejar y conectar con nuestra audiencia para cerrar? Mira, a mí lo que más me gustaría compartir es el aspecto de la identidad al que tú haces referencia, o sea, problemas que compartimos y que son comunes, tienen sus visos regionalistas, ¿cierto? Dependiendo del lugar en el que se inserten, tienen a veces realidades y contextos sociales y también físicos y materiales diferentes, pero todo apunta básicamente a mejorar la calidad de vida del ser humano. Los aspectos, para mí, los que son súper importantes son los identitarios, que tiene que ver con realizar esa lectura
de las preexistencias, tanto culturales como físicas de las localidades y de las gentes que la habitan, y a nivel ya micro, ¿cierto? Porque eso sería un nivel macro, a nivel micro tiene que ver de cómo nosotros habitamos nuestra vivienda y cómo la hacemos nuestra, que tiene que ver con la identidad personal o familiar. Hay todo un discurso entonces de buscar relacionarse de nueva forma y nosotros en cuanto a habitantes, cómo podemos contribuir sin pasar por la mediación de un arquitecto a mejorar nuestros espacios, a mejorar nuestro ambiente para procurar un mejor vivir. Y eso tiene que ver primero con una toma de conciencia que a veces solamente requiere de la observación, de las ganas, de la intención de modificar esos espacios. A veces pasa por un permanecer en ellos por largo tiempo y ver cómo lo modificamos. Es nuestra casa en el mundo, nuestra vivienda, es nuestro lugar en el mundo, ahí donde ocurre todo y prácticamente el trabajo, se sale al trabajo, pero siempre se vuelve a la vivienda y los niños y los ancianos que pasan mucho más tiempo en ello tienen que procurar entonces un acondicionamiento más amable con estos espacios y eso pasa por una toma de conciencia y tratar en la medida de lo posible de ir dando poco a poco respuesta a esas necesidades. A veces es un mueble, es reubicar todo, es abrir una ventana donde no lo estaba, es tener un pequeño jardín. Son cosas tan mínimas que sí pueden dar un impulso a procurar esta calidad de vida más óptima. Elena, entonces, muy agradecido de tu participación en este podcast, por tu disposición a hablar con nosotros, invitarte a que estés pendiente tenemos un segmento llamado Vivir hoy sin morir en el intento, referido a temas de bienestar, a temas de competencias blandas, de cómo manejarnos en el trabajo. Y también tenemos uno sobre la docencia en los tiempos de la IA, que hablamos sobre cómo está influenciando la inteligencia artificial, así que te invitamos a que estés pendiente del podcast, muy agradecidos de que hayas participado. Un saludo muy especial hasta Concepción, extrañando esa tierra linda ya que tuve la suerte de conocer hace unos años con Sí, vos. pues. Mira, te agradezco a ti por la invitación y te celebro y me parece maravilloso que abras estos espacios de diálogo con personas de otros lugares, ¿cierto? Porque como dices tú, nos damos cuenta que las problemáticas que nos afligen son muy similares y tenemos que despertar entonces la conciencia, sobre todo de los arquitectos, que son los que tienen más incidencia en esto. El tema que tú propones de la inteligencia artificial, creo que nosotros estamos en el periodo de transición que justo nos va a tocar vivir cuando se genera, si bien ya parte en los años 50, ahora quizás el impacto es mucho mayor y es un tema inconmensurable, o sea, no solo en la arquitectura, sí creo que va a modificar la vida en el planeta con respecto a lo laboral, con respecto a lo educativo, con respecto incluso, como tú dices, de la rutina, del día a día, va a tener un impacto que yo creo que va a modificar la vida. Y ahí hay que pensar hacia dónde va a ir esto y también surgen los problemas éticos, ¿cierto? De cómo vamos a regular, porque como todo instrumento lo puedes utilizar para bien o para mal. Entonces tenemos unos desafíos para el futuro muy grandes. Así que te agradezco tu invitación y cuando quieras, ¿cierto? Conversamos. Okay. Algún Muchas tema. Gracias, Elena. Ya, bye, bye. Que estés bien. Chao. Y así concluimos este episodio de Conecta Ideas. Esperamos que las reflexiones y consejos compartidos hoy te hayan sido útiles para enfrentar el presente. No olvides unirte a nosotros en el próximo episodio. Seguiremos conectando ideas. No te lo puedes perder. Soy Héctor Delgado Paniagua junto a Samuel Jarquín. Hasta la próxima.